Hola familia afrocubana, bienvenidos a Essence of Afro-Cuban, el podcast donde el baile, la música y el espíritu se unen. Mi nombre es Alfredo García y aquí estoy para traerte conocimiento, entendimiento y sabiduría sobre este mundo tan maravilloso de los bailes, la música, la espiritualidad y la cultura afrocubana. A ti te deseo una lluvia de bendiciones y axé. Comencemos. Hola familia afrocubana, pues un día más con un invitado más y en este día de hoy quiero presentarle a Damaris Echevarría, una bailarina excepcional. Muchos la conocen, estoy segurísimo que muchos de ustedes la conocen, pero para el que no la conozca, déjenme presentarla. Comenzó su carrera a los 13 años. Sí, es bailarina, nacida en Santiago de Cuba. A los 17 años pues se mudó a La Habana, donde cursó sus estudios en el Instituto Superior de Arte, llamado ISA. Fue bailarina de la compañía Banrara y después en el 2004 fue también bailarina y modelo del cabaret Parisien, un cabaret que cual todos conocemos. Y nada, pues para mí es un gustazo tenerla aquí. También ella imparte clases en todos los festivales a nivel mundial, siempre infectando a los bailarines y a los bailadores con su magnífica energía. Entonces, familia afrocubana, pues ayúdenme a recibir con un caluroso aplauso a Damaris. Muchísimas gracias. Gracias Alfredito por tenerme aquí. He aceptado la invitación con muchísimo placer porque siempre es súper interesante todos los temas que tocas y ya venía deseando estar aquí contigo. Sí, señor, muchísimas gracias. Dices que empezaste a los 13 años, pero vamos a adentrar ahí un poquito más atrás, más profundo. ¿Quién es Damaris? Bueno, Damaris Echevarría es una chica que siempre tuvo curiosidad por muchas cosas. Yo realmente no nazco bailarina, yo no empecé en el baile. Adivinen qué, yo empecé en la música. Cuando tenía 5 años, mi primer ambiente en casa siempre fue la música. Mi mamá toca guitarra, mi mamá conoce de canto coral, mis tíos son pianistas, un pianista, tengo bueno, en fin. En la familia siempre el arte y sobre todo la música fue parte de mi día a día. Yo empecé a bailar muy chiquita, pero lo que me atrajo enseguida fue el piano. Pues mi instrumento que todavía sé tocar, que todavía puedo y que me ha ayudado muchísimo a toda mi trayectoria ha sido el piano. Yo empecé con 5 años, hice la escuela vocacional de artes en Santiago de Cuba. Cursé todo el nivel elemental de piano básico, como se llama la carrera en ese entonces. Y justo cuando estaba por pasar al nivel medio, simplemente lo dejé. Lo dejé por muchas razones. Estaba, como siempre, curiosa de otras cosas. Tenía amistades que veían el rigor, porque el rigor de estudiar desde chico una especialidad de arte es siempre de todas formas rigor. Entonces no podía salir con los amiguitos porque tenía que hacer tarea, no podía salir con los amiguitos porque tenía que estudiar. En todas las fiestas Damaris tiene que tocar porque, bueno, el orgullo de la familia y todo lo demás. Hubieron muchas cosas, pero al final lo dejé. ¿Y qué fui a hacer? Fui a parar a la Escuela Vocacional de Deportes. Fui también atleta de fondo, porque yo hacía primero fondo, 42 kilómetros, y luego me atrajo mucho la marcha olímpica. Y mis últimos años, todo el preuniversitario, casi todo el preuniversitario lo hice en la pista del Recortán, o sea, entrenamientos de alto rendimiento en Santiago de Cuba, con mis profesores, con mis compañeros. Así que yo salí de la música para el deporte. Y luego en el deporte tuve un problema de salud que no me dejó continuar con mi carrera como deportista. ¿Y qué hice? Bueno, yo regresé al arte porque era lo que tenía en las venas. Así que cuando llegaron las carreras para coger la universidad, porque además en Cuba bastante
es bastante importante llegar a la universidad, tener un trabajo y un estudio, pues yo dije, bueno, yo lo que quiero son carreras de arte. Me fui hasta Guantánamo gracias a mi madre, que es la que siempre me... Bueno, mi padre también, pero mi madre me ha seguido mucho, me ha apoyado mucho. Y mi madre me lleva a la compañía de danza libre de Guantánamo, donde se hacían todas las pruebas por concurso del Instituto Superior de Arte. Y allí conocí por primera vez a Bárbara Balbuena, mi profesora y jefa de cátedra. Y allí conocí por primera vez a Lisandra Cervantes, que luego sería mi tutora, la tutora de mi tesis. Y gracias a ellas, entre 100 personas, nos cogieron solamente a 4 y yo era una de ellas. Así que me fui desde Santiago a vivir sola en La Habana al inicio porque estaba yendo a la universidad, luego mi madre se mudó para La Habana y todo lo demás es historia. Sí, señor, hay que, mamá, siempre mamá, hay que siempre pedir la bendición de mamá. Así es. Y que los Dumares siempre den mucha fuerza para que siga apoyándonos y nos siga guiando. Sí, señor. Así es. Llegaste a La Habana con 17 años. ¿Cómo fue eso? Un mundo nuevo total, porque además yo nunca había vivido completamente sola. ¿Qué sucede? Yo desde chica estoy fuera de la casa porque estoy becada, sea en la escuela de piano, sea en la escuela de deportes, yo siempre estuve becada y no me asustaba mucho, pero yo estaba a 2 minutos de mi casa, no era lo mismo. Estar en La Habana, en un lugar sola, con muchísima gente, con muchos amigos, porque siempre he sido de buenos amigos, pero sin mi mamá, bueno, al inicio estaba tiqui, 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 así. Luego, la familia de mi padre, mi familia por parte de padre, algunos vivían ya en La Habana y por suerte una de mis tías vivía en calle 160, que es propio al lado, la calle paralela a la escuela superior de arte. Así que yo tenía un poquito la familia, pero igual me faltaba mi mamá. Y cuando mi mamá logró regresar, venir para La Habana, comprar un terreno y mudarse, eso fue, bueno, cielo abierto. Sí, señor. Wow, Habana. Ya después pasaste por Banarra. Tremendo sacrificio, obviamente ella tuvo que dejar su trabajo allá, venir a buscar un trabajo en La Habana. A la época, bueno, nunca ha sido tan fácil. Las cosas en Cuba nunca han sido tan fáciles, pero se logró. Y luego, cuando yo terminé la carrera en el 2003, ya yo tenía dirección de La Habana, y entonces ya pude hacer mi permiso para quedarme en La Habana haciendo el servicio social, que como todos saben en Cuba es obligatorio cuando te gradúas hacer un servicio social. Y yo tuve tremenda suerte. Bien, bien. Pero después formaste parte de Banarra, el Parisien. ¿Cómo fue todo ese proceso? Balbuena. Gracias a mi profesora querida Bárbara Balbuena, porque en el 2002, cuando yo todavía no me había graduado, la compañía de Banrara estaba buscando bailarines. Y como ya la profesora Bárbara me vio mi interés y sobre todo supo que yo tenía mi dirección de La Habana y que yo podía quedarme en La Habana trabajando, pues ella me comentó, mira, ¿por qué no te vas a la compañía de Banrara? Que ellos necesitan bailarines y además de eso tú eres de abajo de la zona, tú eres de Santiago, eso te va a quedar súper bien con ¿sabes? Con tu calidad. Y me instó a que fuera y hiciera un año, todavía no me había graduado aún, pero hice el primer año con la compañía Barrara, gracias al profesor Isaías Rojas. Realmente tuve tremenda acogida, yo aprendí muchísimo y luego cuando terminé mi carrera, ya tenía el aquel de que había ya trabajado con ellos y cuando dijeron a escoger a quién quería, o sea, eso es un proceso, cada compañía decide de los graduados a quién quieren escoger para que haga el servicio social con ellos. Y bueno, Banrara me escogió a mí, el profesor Isaías me dio la oportunidad y allí estuve otros 2 o 3 años más. Bien, sí señor. Y Así después fue al como Parisien. llegué yo a Banrara. ¿Cómo fue el cambio de la bailarina folclórica, de estar en Elisa, con el kipá kipá, con el baile franco-haitianos, a saltar al Parisien? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, imagínate que yo siempre he sido, a ver, lo vuelvo a decir, mi curiosidad siempre me ha llevado por todos los lugares.
Alguien dice curiosidad, alguien dice que es destino, porque yo no creo en las casualidades. Yo tenía que llegar a Banrara en algún modo, yo tenía que pasar por ese proceso. Y luego, cuando yo estoy terminando mi servicio social con Banrara, yo era paralelamente bailarina de Banrara y profesora del Sensea, que es una escuela para extranjeros que está justo al lado en lo que eran las ruinas de la Escuela Nacional de Arte. En todo este proceso, pues yo termino con Banrara y bueno, me queda tiempo. Y digo, bueno, déjame acompañar una amiga mía. La quise acompañar a las audiciones de Santiago Alfonso. Y al final me escogieron a mí para hacer el segundo elenco. Al inicio, propio al inicio de la compañía de Santiago, todavía no tenían el local. Estaban ensayando en los locales de Luis Alfonso por Marianao. Bueno, me escogen, empiezo a entrenar con ellos en el segundo elenco, pero yo no tenía todavía mi evaluación. Y eso es otro paso importante luego, después que te evalúas, después que te gradúas. Tú tienes que graduarte, tienes que hacer el servicio social y tienes que evaluarte para poder trabajar activamente como bailarín profesional. Claro. Como yo no tenía esa evaluación aún, ese espectáculo que se estaba gestando con el maestro Alfonso, que además también una oportunidad que me cayó del cielo, como muchas cosas. Pude beber de él muchísimo y todavía hoy lo estoy, o sea, está saliendo todo lo que he aprendido con él. Pues gracias a eso, yo dije, mire maestro, yo estoy encantada realmente de estar aquí, pero yo no voy a poder salir de viaje o hacer un show, porque ese era el propósito de esa compañía al inicio. Esos shows eran vendidos para el exterior y yo no iba a poder, de todas formas, ir a ningún lugar porque yo no tenía mi evaluación y no hubiese podido obtener el permiso del Ministerio de Cultura. Al que yo dije, bueno, tenemos que buscar una solución aquí. Supe por mis amistades que que estaban haciendo audiciones en el Parisien. Y como ya yo había entrado en el mundo de los shows del cabaret, yo dije, voy a probar allí. Ya tenía un buen trabajo hecho, un buen trabajo sobre mi cuerpo hecho con la compañía del maestro Santiago Alfonso. Y dije, bueno, voy a probar. Y así fue como yo pude entrar en el cabaret. Y yo entré en un momento en el que no se sabía si me iban a poner de bailarina o de modelo. Porque soy alta, yo tengo 1,71 m. Y empecé como bailarina. Empecé como bailarina gracias al maestro Rafael Hernández. A la época empezó como coreógrafo también Rafaelito, su hijo, muy buen coreógrafo y muy buen bailarín él también. Y a un cierto punto, como yo, curiosa al fin, siempre estoy viéndome todos los ensayos de todas las chicas. Yo me había aprendido las coreografías, porque no hace falta bailar para aprender. Claro. Tú con la vista se puede robar el show en menos de nada. Así fue como en un show me dijeron, falta una, ¿tú te lo sabes? Sí, vamos. Yo me quedé como que, ¿what? Pero el opening me lo sabía, me sabía el cuadro negro y empecé a hacer en el mismo show unos 2 números de bailarina y otros 3 números de modelo. Y era un corre-corre terrible, pero a mí me encantaba. Yo estaba feliz de la experiencia y feliz de ser útil, porque además es algo que siempre he tenido. Yo necesito estar haciendo algo, yo no puedo quedarme parada, ferma, como se dice en italiano, ¿no? Entonces así fue como pude ingresar en el Parisien. Obviamente tenía toda la experiencia que había cogido con los bailes folclóricos, tenía todos mis estudios, tenía también la experiencia con el maestro Santiago Alfonso. Todavía hoy tengo muy buena relación con Moré, con otros chicos que eran parte de la compañía, porque obviamente cuando uno tiene experiencias bonitas en esos lugares, uno deja amigos. Claro. Y pues, así fue como me fui llenando de cosas. Sí, señor, bailarina folclórica y no termina, pero bueno, decide tomar sus pasos al mundo del cabaret. Sí, señor. ¿Qué influencia para ti han tenido o tienen en sí los bailes folclóricos en en el mundo del cabaret? Bueno, la cosa importante es que el mundo del cabaret no se le puede ver como una cosa.
se le tiene que ver como artista a 360 grados, porque los artistas de cabaret son los artistas más completos al nivel de preparación que existen. Para bailar en un show, uno necesita saber cómo controlar el cuerpo, cómo cambiar el peso, cómo tener la elegancia, la figura, las poses. Todo eso se entrena en las clases de técnica de la danza. Todo lo que es la fluidez de los movimientos, todo lo que es la calidad de los movimientos se entrena con el folclore. Y luego, todo eso llevado a el show te da una visión global de cómo expresarte mejor sobre las tablas. Entonces yo creo que realmente el cabaret está muy sottovalutato, no sé cómo se dice en español, subvalorado, porque realmente todos los bailarines que han tenido al menos un poco de preparación deberían pasar por una buena clase que los deje expresarse y que los enseñe también, sobre todo, a utilizar el espacio en manera genuina, de manera auténtica y obviamente a usar todo lo que ya uno tiene incorporado en el cuerpo. Es un proceso, ¿ok? Es un proceso. Yo estoy en este momento tratando por todos los medios de dar más en este sentido, clases de cabaret, pero actualmente no se puede, o sea, con una sola clasecita de Lady Style no es suficiente. Es importante tomar también clases de técnica, tomar también clases de folclore, tomar también de bailes populares, porque todo lo que se pone en escena, aunque sea con un estilo y con una elegancia y con un savoir-faire, tiene de todas formas que tener una base de aprendimiento para poder entonces uno llegar a explorar mejor. Hay que saber de espacio, cómo se llaman las partes del escenario, de dónde a dónde se sale, cómo mantener el foco, cómo mantener la atención de las personas que te miran, cómo vender. Vender es algo que está inexplorado y hay muy pocas personas que enseñan eso. Aunque no sea tangible, es necesario que sobre todo los bailarines que se dedican a hacer show tengan este tipo de entrenamiento. Y atención, no solamente las mujeres, también los hombres, porque también está el error de que, ay, Lady Style Cabaret. No, también los hombres tienen la oportunidad de aprender algo en ese tipo de clases. Es solo que se comete el error de sotovalutar. Pero bueno, eso es un proceso y estamos aquí para tratar de que vaya hacia adelante y que más personas conozcan ese mundo del show que es muy bonito y que es muy completo. Sí, señor. No, yo pienso que como nosotros estamos en este mundo de la salsa, la mayoría, por decir así, de los alumnos que primero vienen a aprender, después quieren presentarse en el escenario. Pero a muchos les falta la técnica, les falta las herramientas necesarias para subir al escenario. Como tú dices, se requiere de ejercicios técnicos, de aprender a vender, de cómo expresarte, de las direcciones, etcétera, etcétera. Esas son cosas básicas, porque yo siempre digo que necesitamos, que la técnica es muy importante, un punto que quiero tocar contigo, pero la gente siempre piensa que cuando hablo de técnica me refiero a las clases de ballet. El ballet es importante, la danza es importante, pero la técnica es técnica del espacio, de la calidad de movimiento, del entendimiento, es decir, no solamente la clase de ballet como tal, ¿cierto? 100% de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. Aprender a gestionar el propio cuerpo, eso es súper fundamental, ¿no? Súper, lo siguiente. Porque es que uno no puede adentrarse en coreografía si no sabe de balance, si no sabes de expresividad del cuerpo, si no tiene el mínimo indispensable de conocerse a sí mismo. Eso es lo primero en absoluto. Y no está circuncidado solamente a los bailarines que hacen danza clásica. Todos los bailarines, incluidos los de folclore, necesitan clases de técnica y necesitan aprender a organizar y a usar el propio cuerpo. Todo el mundo. Sí, señor. Sí, señor. Muy importante, muy importante, muy importante. Y lo tengo, sí, yo lo viví.
Yo soy graduado también de la ENA, la escuela vocacional, etcétera, etcétera. Pero después decidí irme al mundo del folclore. Pero nunca olvidé la raíz esa que me preparó a mí como bailarín. Sí, que no solamente porque soy bailarín folclórico debo hacer Shango y Yemayá y olvidarme de la técnica y de cómo los movimientos de mi cuerpo deben fluir. Yo siempre Que insto. todo lo que se hace actualmente de folclore es una representación artística de un hecho folclórico. Y todo lo que sea una representación artística tiene que tener una técnica. Y esa técnica es la que te lleva a ser buen artista. Esa técnica es la que te lleva a hacer los movimientos con limpieza. Y sin técnica, como lo dijo Stevenson, sin técnica no hay técnica. ¿Cómo es? Es que va intrínseco, va ahí. No se puede desligar una cosa de otra. Yo estoy haciendo ahora un proyecto que se llama Alafia Dancers Training Program, Sí, ahí quería que llegar es más tarde, pero bueno, centrado habla. sobre el cabaret, pero tiene siempre 3 horas de entrenamiento, 1 hora de técnica de la danza moderna cubana, 1 hora de afrocubano, o específico yoruba o específico, siempre hay algo, o sea, no hacemos de todo, hacemos una cosa hecha bien. Y luego hay 1 hora de clase de gestualidad de cabaret, pero es sobre todo aprender, porque hay una parte que es teórica sobre cómo bailar con las mangas, cómo utilizar el vestuario, cómo entender de dónde a dónde salgo, o sea, movimiento escénico, cómo vender, cómo todo eso va en la primera media hora de clases y luego entonces pasamos a tocar cada uno de los bailes populares, pero la versión tradicional y la versión de cabaret, cómo se puede desdoblar una cosa en otra. Esto es un proyecto que yo llevo haciendo, o sea, realmente este es el primer año. Lo he comenzado en octubre de este año, terminará en mayo y luego volverá a comenzar en octubre de este año del 2025. Lo comencé en el 2024. Sí, ese era un Pero proyecto que quería preguntarte más tarde sobre el proyecto, pero ya que estás hablando, pues dime, ¿de dónde viene la idea esa del proyecto? ¿Cuál es el la objetivo? idea, ¿Y por qué el nombre Alafia? bueno, el nombre Alafia lo debo a mi queridísima Luanda Pau. Claro. Porque la primera vez que me propuse hacer un trabajo de este tipo, pues yo estaba contando con 2 chicas que todavía hoy bailan conmigo y estaba propio en ese momento Luanda organizando su evento, un Festival. evento que se tiene en Londres, ahora en el mes de junio. Y como íbamos al evento Alafia, que ya la palabra alafia en se per se tiene una carga de significado muy grande, pero además es un significado que, bueno, en la religión lo que se sabe no se pregunta, pero es también el contrario, puede ser o bueno o malo, pero además en la religión se sabe que no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo. Sí. Entonces, eso de esa ambigüedad en un cierto senso me representa porque yo siempre he sido de las personas que van buscando detrás qué hay. Y siempre, 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 siempre van buscando detrás. Y puede ser que todo me salga súper bien, pero yo siempre estoy pensando y qué viene después. Y este ciclo, cómo se cierra y cómo llegué aquí. Entonces, alafia tiene como palabra, como significado teológico, tiene mucho que ver con mi persona. Y luego era más que todo un homenaje al evento en el que pusimos la primera piedra de este proyecto. Porque luego de ese evento fue que yo salí con el programa y comencé a llamar también a los artistas que hoy están participando conmigo, que son bailarines profesionales, egresados y además de eso bailarines que ya han tenido en su haber un activo muy grande. El chico que va a hacer las clases de técnica de la danza, Saiguel Palacios, fue bailarín de danza contemporánea de Cuba. Ahora está radicado aquí en Nápoles. Y
el otro chico que trabaja conmigo, Girer Sánchez, fue bailarín corifeo del Tropicana de Cuba por muchos años. Él, imagínate que fue el primero de todas las personas cubanos bailarines profesionales que vivimos aquí que llegó a esta zona. Es un maestro de maestros y es una persona con una experiencia muy vasta y los he llamado a ellos para colaborar conmigo. Bien. Pues, en fin, es todo. Bien. Es todo el entorno, por eso Alafia, Bien. porque realmente estamos tratando de hacer las cosas bien y bueno, me nació. Y como yo no creo en coincidencias, yo dije, ok, esto se me puso aquí, en la cabeza, esto tiene que ser por algo. Bien. Así que lo dejé ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Alafia. Hablando de religión ahora, porque tocaste la religión, por el nombre, como es lógico. Tú eres religiosa. Yo soy practicante de IFA. Practicante de IFA. ¿Estás iniciada? Vamos a decir que no estoy iniciada porque a lo que se le llama iniciación es cuando tú haces efectivamente la ceremonia definitiva para saber tu destino. Yo tengo una primera vista de mi destino. Yo tengo ICEFA, que es simplemente la primera vista. ¿Ok? Yo sé algo, pero estoy estudiando para saber más, porque yo estoy convencida que cuando uno se adentra en un proceso, necesita llevarlo hasta el final, sobre todo para entenderlo bien. Es un proceso largo, no es un proceso corto. Pero estoy súper feliz, realmente con lo poco que sé, me siento en paz, que es algo muy importante. Y nada, sigo avanzando. Cuando sea el momento, haré una ceremonia de iniciación específica y bueno, seguiré mi percurso de vida. Entonces, como decimos en Cuba, no has recibido aún la mano de Orunmila. La mano de Orunmila, sí. Entonces, ahí tienes para que tienes porque el ICEFA, entonces la mano de Orunmila, muchos no entienden, ¿sabes? Ese término. Bueno, entonces, pues estás iniciado. Vamos a aclararlo. En el IFA afrocubano, en la religión afrocubana, se dice mano de Orula. La vía tradicional, que es la que yo he escogido de seguir, la ceremonia se llama ICEFA. Entonces, esta ceremonia, yo no me considero iniciada a 360 grados porque yo todavía no he pasado el segundo proceso, que sería en el cual o un hombre realmente diventa babalawo o una mujer diventa se vuelve Iyanifa. Entonces yo esa ceremonia no la he hecho. No sé cuándo será el momento para mí. ¿Ok? Entonces yo por ahora soy simplemente una practicante, una omoawo. Omoawo, hija de un awo, que es el primer título prácticamente que se le da a los iniciados, a los hombres iniciados. Babalawo es una palabra mayor, que obviamente todo el mundo dice, ay, tú eres babalawo, pero si tú te acabas de iniciar, tú todavía no tienes los secretos, tú todavía no tienes la experiencia para tener los secretos. Entonces, babalawo es el padre de los secretos. ¿En qué momento tú has tenido esa experiencia como para ser el padre de los secretos? Tú eres un awo, tú eres una persona que se ha iniciado, que está estudiando y que cuando tenga experiencia suficiente vas a llegar a ser un babalawo. Eso que estuvimos hablando estuvimos hablando con Papito Shango, estuvo en el podcast anterior y estamos hablando exactamente sobre eso, que yo quería presentarlo como babalawo y él me dijo, no, yo tengo 25 años iniciado, pero yo soy practicante, yo soy un estudioso de la filosofía IFA. Así es como yo lo entiendo. Yo realmente lo entiendo así. Es una cuestión de tener la experiencia suficiente como para tener ese título. Es un título que te da la experiencia en el campo. ¿Entiendes? Pero bueno, eso es también el modo en el que yo me estoy acercando a mi práctica. Claro. No pretendo de que sea verdad o mentira, porque nunca me he puesto a comparar, porque todo
hace parte de la misma raíz. Entonces es una cuestión solamente de sentirlo en un modo y también de tener claras las cosas. Claro. Que, ya te digo, es una cuestión de cómo lo estás sintiendo tú, cómo te lo han enseñado a ti. ¿Tiene lógica para ti cómo te lo han enseñado? Para mí, lo que me han enseñado a mí tiene lógica. Y yo voy casi siempre a buscar la lógica de las cosas. Pero tenemos claro que en Cuba hubo un proceso de transculturación, que en Cuba no hubo un proceso de sincretismo, del cual ha sido todavía muy difícil salir. Claro. Entonces no podemos pretender tampoco que todo lo que se hace en África sea idéntico a lo que se hace en Cuba. Claro. Porque fueron circunstancias diferentes. ¿Ok? Totalmente. Entonces por eso es que yo nunca me pongo, no, esto, lo aquello, no. Yo lo veo en este modo, yo lo siento así, yo me lo aprendí así y yo me siento bien y en paz con lo que yo estoy practicando. Cada cual tiene su libro. No, lógico. Siempre unas cosas que nos dice Faz, siempre tener mente abierta. Exactamente. Sí, y como dice nuestro Sodu, al pueblo que llegas, pues haz lo que veas. Entonces, pues en Cuba no podemos decir de que África está mal y en África podemos decir de que en Cuba está mal. Cada uno sigue su camino, sí, como a donde Sori le diga, pues ese es el camino que todos tomamos. ¿Cuándo te iniciaste? ¿Cuándo hiciste el ICEFA? Lo hice hace 3 años. Hace 3 años. 3 años que llevas iniciada. Y estás en este mundo del folclore desde hace años. Ahora, quiero tocar la pregunta, porque muchos siempre piensan de que para bailar folclore debemos estar iniciados. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo pienso que no necesariamente uno tiene que ser iniciado. Es normal que si ya te están interesando mucho, si eres como una persona como yo, curiosa, que va siempre a buscar la raíz de las cosas, a un cierto punto, si está en tu camino, te vas a iniciar. Te vas a iniciar en algún modo, aunque sea solamente un ICEFA, aunque sea solamente la mano de Orula. ¿Por qué? Porque se tiene acceso a una cantidad de información que un ateo no podría tener, que una persona que no es iniciada no podría tener. Eso no quita que esa persona que no es iniciada en ningún modo no sea, eso no quita que sea buen bailarín. Lo que pasa es que seguramente constituye una limitación a lo que puedes llegar a conocer sobre la religión. Y atención, la religión se tiene que quedar religión. No necesariamente nosotros tenemos que llevarlo todo a la escena, porque la religión tiene una parte que es secreta y se tiene que quedar así. Eso sí, ¿qué piensas tú? Exactamente, porque somos folcloristas, nos seguimos y sabemos el trabajo y el punto, sí, tan alto que esta tradición nuestra conlleva. Ahora todo está de moda de bailar el folclore en la salsa, en bailar folclore en el reggaetón, en el timbatón, en lo que quieran llamarlo, en los sociales, pues bailarlo, si no lo bailas pues no está bien. Quiero tocar este tema porque es muy interesante, muy importante para mí, porque muchas personas dicen de que yo no permito que se baile folclore en la salsa. Y no es que yo no permita, yo sencillamente digo que respeten la tradición. Yo pienso que tiene que ser justificado. O sea, yo me encuentro de acuerdo contigo. Porque yo pienso que tiene que ser justificado en algún modo, por la música, por el ritmo que suena, por las palabras. Si tiene justificación, yo puedo hacer una parte, porque tampoco me puedo meter tres minutos de canción vacunando a la chica. Tampoco me tengo que meter 3 minutos de canción haciendo meta o aluya de Changó. No hace falta exagerar. Entonces, yo creo que todo en exceso hace daño. Si tú tienes algo que te justifica y ese algo dura 2 minutos, dura 1 segundo, dura 2 segundos, dura un 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya
Sigue con tu baile social, sigue con tu baile, con tu salsa, con tu ricura, con tu sabor. No necesariamente hay que meter ese afro en una canción de 5 minutos o de 3 minutos. Hay que tener tacto a la hora de bailar. Para mí es fundamental. He visto bailarines súper buenos, pero que luego tú dices, pero no está oyendo la música. Entonces, hay que tener tacto. Yo no digo que no se pueda hacer, yo digo que necesitas escuchar. Porque si tú escuchas la música, tú te vas a dar cuenta cuando cambia y cuando ya siguió con su salsita normal. Entonces, tú haz tu salsita normal y haz tu rumbita cuando esté justificado, cuando sea rico, cuando tenga sentido. Si no tiene sentido, ¿cómo le vamos a hacer? Claro, claro, muy importante. Es un poco cultura musical también, tiene mucho que ver, porque a veces es verdad, yo no tengo que saberme todas las canciones, pero si yo sé lo que estoy oyendo y reconozco lo que estoy oyendo, yo voy a poder interpretar en un modo Claro, mucho más acurado, como se dice en italiano, ¿no? claro. Mucho más específico. Pero si yo no entiendo ni papa de lo que me está diciendo la música, o yo no oigo porque estoy bailando por inercia, ahí estamos en presencia de un problema. Claro, Hay que aculturarse, hay que aculturarse. exactamente. Yo completamente de acuerdo contigo y pienso que eso viene de, primero que todo, por parte del profesor. Porque estamos no voy a decir Europa, estamos en el mundo entero. Y como decimos en Cuba, estamos luchando, y no hay ningún problema con eso. Pero dentro de la lucha podemos buscar el conocimiento para así poder impartirle a nuestros alumnos la sabiduría que nos dejaron nuestros ancestros. Que no solamente porque yo vengo de Cuba significa que yo sepa bailar folclore y que sepa bailar rumba ni nada de eso. El cubano, muchos cubanos ya en Cuba nunca se dedicaron a bailar folclore. Entonces yo no puedo llegar aquí a Europa y decirte, porque yo soy cubano, yo te bailo, yo te sé quién es el guá, porque estoy mirando videos de YouTube. Sencillamente debemos informarnos, porque estamos, primero que todo, estamos atropellando, estamos denigrando de cierta forma Forzando, un legado que forzando. dejaron nuestros ancestros, que ellos mucho que se sacrificaron cuando salieron de sus países tomados por el europeo para llegar a nuestro país y preservar nuestra cultura. Entonces, si nuestros africanos cuando llegaron se enfrentaron contra ese yugo del español que le impuso en convertirse al catolicismo, ellos siempre dijeron que no, se negaron y buscaron el sincretismo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, porque estamos aquí en Europa, no podemos adaptar al europeo, ¿sí?, a decir que pueden hacer las cosas como ellos quieren. No podemos buscar el facilitismo del europeo. Es decir, el De europeo tiene que nuevo, adaptarse a nosotros, pienso yo. de nuevo, es tacto lo que se necesita. Es tacto, es escoger muy cuidadosamente el qué hacer, el cómo hacerlo, el cuándo hacerlo. Porque eso es algo que se aprende. A lo mejor no naciste con eso, pero si abre las entendederas se aprende. Ujú. Tacto, tacto, también en ese sentido. El Sí, hecho de señor. escoger exactamente qué hacer y cómo hacerlo, porque sí, no necesariamente tienes que luchar, tienes que comerciar, no necesariamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Europa. Y si no lo hacías en Cuba, no sé, pudieras aprender, pero aprende y aprende bien. Y luego entonces te metes en la candela. No sé, Exactamente, exactamente. es tacto lo que se necesita. Gracias a Dios estamos fuera de Cuba y estamos al alcance de la información y el conocimiento. Es decir, ahora no podemos vivir ignorantes. ¿Sí? Una cosa que nos dice IFA, ¿sí?, que no podemos morir de la ignorancia. Como No exacto. podemos. Antes estábamos ignorantes, está bien, pero aquellas cosas que pasaron en nuestra juventud, que no teníamos el conocimiento, ahora depende de nosotros alcanzar ese conocimiento para morir como un ser como el Wabi, que es lo que estábamos hablando con Papito en el podcast anterior. Ahora que antes tocaste un tema también que me interesa muchísimo y es el vacunado. Tú como mujer, ¿sí?
Se ve muchísimo. Yo no soy muy bailador de salsa ni voy a los eventos porque no me interesa. Y primero que todo estoy muy decepcionado por cómo la salsa se ha desarrollado en este mundo salsero. Pero cuando voy a los lugares veo mucho que el hombre siempre está en el intento. Hay una guerra entre hombre y mujer. El hombre a intentar alcanzar y vacunar a la mujer y la mujer está todo el tiempo tapándose porque claro, sabe, conoce el vacunado. No dejan ¿Qué bailar crees a tú la al respecto? Creo que todo el mundo tiene que tener tacto, porque si la música no te lo justifica, tú no necesitas estar vacunando 3 horas. No hace falta. Se puede gozar también en otro momento, en otro modo. Los bailes populares son tan ricos que los bailes afrocubanos no se necesitan 100%. Hay que tener una justificación para hacer eso. Si me están hablando de un oricha, si me están cambiando el ritmo y yo reconozco que es o palo o rumba o esto o aquello, yo lo hago, pero yo lo hago en ese momento. Yo no necesito hacerlo por toda la clase, por todo Es que es redundante, ¿ves? Siempre estamos en el mismo círculo. El mismo círculo, un Aquellos círculo que vicioso. quieren exhibirse y como no tienen tantos recursos, pues le meten cualquier cosa en el medio. No hace falta. Hay que aculturarse. Hay que aculturarse. Muchas personas piensan que se cogieron 1 o 2 clasecitas y después pueden hacer de todo. Y no es así, porque siempre se aprende algo. El buen profesor nunca deja de ser maestro. Caché. El buen profesor nunca deja de ser maestro. Y los alumnos de buenos profesores son gente que oyen la música. Si tú ves una gente que está dándolo todo y él anda por una parte y la música por otro, corre. Pero bueno, Sí, eso señor. es mi consejo. Mi consejo es hay que aculturarse, hay que Sí, oír señor. mucha música, hay que bailar de todo. Uno no se puede quedar solamente en el afro tampoco. Hay que bailar de todo. Hay que hacerse entrenamientos de todo tipo, de jazz, de salsa, de rumba, de técnica de la danza, de todo, de urban. Porque además la música está tan contaminada, la salsa, la timba está tan Sí. contaminada que tú para poder reconocer lo que estás oyendo y poder interpretarlo rico, necesitas saber. ¿Ves? Sí. Vamos a ver si alguien oye consejos. Esperemos, es decir, nuestra función es esa, este es nuestro objetivo, ¿sí? Informar al pueblo, A la audiencia, sí. exacto, de las cosas que están pasando, que se están viendo y que muchos dejamos pasar por alto porque pensamos que no, si el mundo está lleno de ignorantes, yo puedo seguir dando lo mío, que la gente no se va a dar cuenta, pero que los alumnos fuera de Cuba se están dando cuenta, no son tontos. Entonces nosotros, los que estamos pasando por tontos, somos nosotros profesores que pensamos que el blanco, por decir así, no tiene conocimiento, no tiene idea ninguna. Sí que lo tienen, sí. Hay muchísimos europeos muy bien informados y que bailan muy bien porque se han puesto a estudiar, porque Sí, se han señor. puesto ahí Sí, señor. y han abierto las entendederas. Sí, señor. Entonces, no podemos marearnos. Hay que dar Así. las cosas con concepto. Así es. No podemos marearnos porque aquí... Nadie, aquí nadie está mareado. Nosotros vivimos de esto, nosotros no debemos pensar, dar por descontado que le hemos dado un poquito a las personas que quieren y bueno, ya le vamos a dar cualquier cosa porque tanto. No. Las personas se ponen y aprenden. Entonces, la cosa hay que darle con concepto y hay que siempre aclarar que hay que tener tacto y hay que tener cultura, que el baile no es mero baile y ya. Hay que tener cultura. Ashe. Detrás de eso hay mucha tela por donde cortar. Ashe, sí, señor. Muchísima. Sí, señor. Hablando de tela por donde cortar, porque hablaste de que hay que aprender de todo tipo de estilos y no se puede quedar en el afro yoruba o el afro de la rumba o el afro del palo. Sí, en Cuba nuestra cultura es bella, yendo de oriente a occidente y occidente a oriente. Claro, entiendo de que La Habana, claro, es la capital y es la que todos los bailes salen de allí. Y pienso que
estamos dejando pasar por desapercibido los bailes que se estilan en el Oriente. Yo cuando estuve en el conjunto tuve la suerte de bailar el Cuaitiere haitiano, una coreografía que hizo Domingo Pao, pero él trajo a profesores de Santiago para enseñarnos a nosotros sobre los bailes. Entonces, ¿me puedes hablar un poquito para profundizar sobre esta cultura de los bailes franco-haitianos? Tener un poco más de conocimiento. La cultura de los bailes franco-haitianos es un mundo paralelo, poco explorado, sobre todo por la rigidez de las tradiciones franco-haitianas, la rigidez en materia de comunicación, ¿ok? En lo yoruba se extendió, lo yoruba se extendió muy rápidamente gracias a la cantidad de devotos que ha tenido y que tiene en toda la diáspora. Sin embargo, los franco-haitianos siempre se quedó un poco más de familia, un poco más de tradición oral, pero muy cerrado. Y entonces lo que sucede, sobre todo con las danzas franco-haitianas, es que la primera cosa importante es que son bastante fuertes los rituales, bastante fuerte el significado de todas esas danzas y de todos esos vodunes. ¿Okay? Vodunes es la palabra que utilizamos para la nomenclatura de los entes, de orishas en Yoruba, vodunes en el vodú. El vodú es, vamos a decir que la danza principal que le da nombre también ¿cómo decirte? Al complejo de danzas y al complejo religioso. Pero en los bailes franco-haitianos existen danzas que son de carácter religioso, y existen danzas que son de carácter no religioso, pero que se bailan en circunstancias religiosas, como son el gagá, como son el mazún, como son el canecalá, no recuerdo ahora bien, el merengue haitiano, la tajona. Todos estos bailes son bailes que se puede decir que no son bailes prettamente religiosos, pero se bailan en circunstancias religiosas porque son el intermedio entre una parte y otra de las ceremonias. Los bailes que tienen que ver con la parte religiosa, el Igbo, el Nagó, que son realmente estas Igbo, Nagó, Petro, son como aristas de la misma religión. Esos son bailes característicos de los fodunes. Se imita la característica del vodún al cual está dedicado el baile. Son bailes muy fuertes, de mucho torso, de mucha intensidad. El que más se conoce es el vodú, pero Igbo y Nagó tienen algunas similitudes, pero son seguramente menos conocidos con respecto al vodú. La parte instrumental, hay que decir que todos los bailes franco-haitianos son un mix, porque lo que es la parte instrumental tiene mucho que ver con el arará. Efectivamente los tambores y la raíz africana que tiene que ver con esos tambores es arará, los euefón. Sin embargo, la parte del baile tiene más que ver con la raíz bantú. Entonces, sí a bantú, porque además esas fueron las etnias que llegaron a Haití, que fueron traídas hacia Haití como mano de obra. Y luego en Haití se volvió a mezclar con lo francés, se creó el creol, y ya el creol haitiano tampoco va a ser el creol cubano, porque en Cuba se vuelve a mezclar con el español. Entonces los bailes han cambiado un poquito, pero tienen un ímpetu diferente. Las letras de las canciones cambian también. Hay algunas que tienen un deje creol, ¿ok? Pero muchas partes de la canción son ya cantadas en español. Son tradiciones que se han quedado cerradas por mucho tiempo, y entonces es mucho más difícil acceder a ellas y realmente llevarlas. Se conoce bastante poco, pero son súper interesantes porque es un mundo completamente paralelo.
Ya. un mundo paralelo. Allí también tienen que ver los vodunes, tienen que ver con fuerzas de la naturaleza, el agua, el ¿Puedes fuego, decir el los aire. nombres de alguno de ellos? Si sabes. Bueno, Ercilí, vamos a decir que tiene las características que tiene Oshun, que es Ok. aquel vodun que tiene que ver con el amor, con el comercio. Está Dambala, Ogun Baleyo. Hay algunos que, como ves, los nombres te resuenan porque tienen algo, pero recordemos que todo lo que vino de África tiene un punto común. Todo lo que vino de África tiene un punto común. Entonces, yo creo que es un error comparar en el sentido de que esto sería esto. Realmente son dos cosas diferentes. Esto se hace también mucho con el arará. Entre el arará y el yoruba, fulano es fulano. No, no, Ujú, fulano es una cosa y fulano es otra. Que tienen algunos puntos de encuentro porque vienen del mismo ujú, continente, puede ser, pero son dos cosas diferentes. ujú. Sí, señor. También en el vodú hay una parte que es dedicada completamente a los espíritus de los muertos. Eh, el, el baile que tiene mucho más que ver con eso es el masum, que todo el mundo, masum se llama el baile, pero todo el mundo lo llama por, ¿cómo se llama? Papaguedé. Papaguete, Papaguedé papaguete, es una gangan entidad sol, papaguete, Papaguedé Sí, vengan señor. son, de Sí, moi, señor. Ah, ese baile es específico de un loa, que sería propio, se puede decir bodunes, se puede decir loa. Loa es, yo creo que más correcto. Un Loa que tiene que ver con la familia Petro, que es la familia más oscura. Lo voy a decir en plano que se pueda entender. Es una familia de loaces, de diversos entes, pero que tienen mucho que ver con la muerte. Entonces, ese baile de tengo tantas cosas que quiero decir que se me cruzan. Pues ese baile de... ay, concho, lo acabo de decir, se me fue. Ay, Esta es la familia de los este baile muertos. que tiene que ver con la familia Petro, Ujú, el Masum es, ¿qué sucede? Que la muerte, desde el punto de vista de los franco-haitianos, es un momento en el que se celebra. Celebra que pasó a otro plano, se celebra que descansó, se celebra que tuvo una vida y que va a volver a nacer, porque la reencarnación tiene mucho que ver con las, ah, con todas las religiones de origen africano. claro. Entonces, el baile en sí del Masum es fálico, tiene que ver con movimientos de pelvis, movimientos de remeneo, Ujú, ese tipo de cosas. No se ve la muerte como que, ay, pobrecito, se murió. No, 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 no. se Tienen otro festeja. concepto. Tienen completamente otro concepto. Pero hay muchísimas cosas por descubrir. Los bailes que son no religiosos hablan de comunidad, hablan de ayudo mutuo. El gaga es de comunidad, es ir a visitar de un pueblo al otro, pero sobre todo para llevar aliento, para llevar esperanza, para llevar el estar juntos y el luchar porque se pueda salir de esa situación de esclavitud en la que eran. El merengue haitiano es un baile muy jocoso, es un Sí, baile señor. de pareja, de seducción. La tajona es un baile que se usa sobre todo para comunicar, ¿no? La tajona es muy particular porque tiene este accesorio que es como un A palo tejer la trenza. y lleno de cintas, ¿ok? La tajona se puede bailar caminando, parado en un lugar y intercambiándose las cintas. Entonces, todo eso tiene que ver con comunidad. Todo eso es algo que dejó la experiencia de vivir en Cuba, de traer esa religión y esas tradiciones de otro país a vivir en Cuba. Y todo lo que pasaron esos esclavos en esos campos de café, que era lo que mayormente se comerciaba en el sur de la isla, pues todo eso los llevó a bailar en ese modo. Es bastante fuerte.
porque tiene muchísimo de trabajo corporal y muchísimo de expresión también. Ujú, Saltos, ujú. gritos, de todo, Muchísimo, de no, sí, todo. yo me Es muy recuerdo, rico, yo me recuerdo cuando estaba en la es ENA, muy rico. cuando estaba en la ENA, una vez, eso fue en el 1994. Me recuerdo cuando Banrara fue a la ENA a presentarse y ahí vi a Nichito y a todos Los esos históricos de negrones. Barrará. Yo estuve en ese elenco, yo estuve justo después. Yo llegué en el 2002 a Barrará y todavía estaba Nichito, todavía estaba Misael, todavía estaba Para mí, Fraudi, todavía ¡buah! estaban Yacelis. Si tú ves a Yacelis cogiendo la La mesa mesa, del Radá, exactamente, ella eso es con la impresionante. boca. Son cosas que la gente piensa que Yoruba, que es fuerte. No, no, para nada. Vayan a entrenarse Yo siempre con digo, Franco yo, Haitiano. yo lo digo muy bien. A mí, yo prefiero bailar palo, el palo congo y el baile de maní antes de bailarme un vodú. Yo siempre lo digo, a mí no me hablen ni de Igbo, Vayan allí ni y nada toquen de la eso, porque puerta esos y bailes luego les dejo un cuento. son muy fuertes. Sí, Yo terminaba sin aire. Y yo venía te de todas creo. formas de 2 años, después de 2 años entrenando con la compañía. Y los entrenamientos de Barrará son Mm, así, te lo puedo decir todo el mundo, te lo puede decir Leguer, te lo puede decir Andy Barona, que todos han pasado por allí. Y los entrenamientos del folclore franco-haitiano son muy fuertes. son Hay fuertes, que requieren relajar mucho. el cuerpo para poder vibrar en ese modo. Mm, No se puede. Hay no, muchísima tela por muchacha. donde cortar. Realmente, luego te lo puedo compartir. Tengo un libro donde están bastante bien explicadas todas las danzas y separadas por danzas de origen que tienen influencia francesa, como la tumba francesa, que es otro Ujú, capítulo al interno de las tradiciones franco-haitianas. La tumba francesa es otro capítulo aparte que habla de la imitación de los esclavos para sus amos y el cómo ellos absorbieron toda la cultura europea, aún siendo esclavos, aún viviendo en una situación de esclavitud, cómo ellos pudieron preservar. Todavía hoy hay casas de tumba francesa en ujú, Guantánamo, en Santiago, hasta la zona central del país todavía hay mm. asentamientos de pichón de haitiano, como nosotros le decimos, Sí, hijos señor. descendientes de haitianos. Es muy rico, realmente habría que estar aquí otra hora para hablar de todo. Sí, 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 sí. Una pregunta, las ceremonias o las fiestas allá en Santiago o Guantánamo, ¿cómo se llaman? Porque, ¿saben? En Cuba, en La Habana tenemos el tambor, el güiro, Bueno, eh, un bembé, un bembé ¿cierto? es lo que siempre, pero cuando nosotros decimos vamos por un bembé es porque suenan tambores, pero Ujú, no se especifica que sea de una religión o de otra. ujú, Vamos por el bembé, esa es la expresión natural que viene. ujú. Yo te digo, yo estuve una vez en Granma y me llevaron a un bembé. Pero vamos, hay una ceremonia, vamos para allá. Cuando yo empecé a ver a esas personas entrando en trance y transformándose, yo dije, nunca más. Yo dije, Mira, otra yo cosa. a Oriente no voy nunca más y a una ceremonia mucho menos. Porque, Otra cosa que es muy fuerte en Santiago de Cuba y en la parte sur es el espiritismo. mm, El espiritismo, que para los tradicionalistas sería el mundo de Ekbe. muy, El espiritismo es uf, muy fuerte en Santiago y en el sur del país en general. sí. Hay mucha tradición de espiritistas que llevan también años y años y años de tramandarse sus... A mí, el problema que yo tuve de salud que me hizo cambiar del atletismo para la música de nuevo. A mí me lo dijeron en una seduta, en una sesión. Wow. Yo tenía la mujer de un tío mío, que ella era espiritista, y yo siempre andaba con ella para arriba y abajo. Y ella me llevó una vez y me dijeron, tú no vas a ser atleta. Ve a ver, dile a tu mamá que te lleve al médico, que te lleve al cardiólogo, así, con todas las Ujú, letras, que te lleve al cardiólogo. Y yo tenía directo. un prolapso de válvula mitral.
Wow. Y yo tuve que dejar el deporte por eso. Lo tengo todavía ahora, no es algo que se ha esvilupado, que se ha hecho, pero a mí ahí fue, Gracias a así él. fue. O sea, yo he creído toda mi vida. Ahí. Es que son pruebas, son pruebas. Nosotros nacemos religiosos porque, y no es que, porque yo digo, no es como el catolicismo de que el cura o las personas te hacen creer en ese Dios. Nosotros vemos eso diariamente que nos hace desarrollar una Sí, fe muy, muy grande. Es muy grande esto. Esto de veras, sea la tradición que sea. Lo que se vive, la espiritualidad que vivimos nosotros es muy, muy, muy linda, muy grande. sí. Sí, señor. Pues bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dime, Gracias a ¿dónde ti. pueden dónde pueden seguirte a ti las personas? ¿Se te puede ver? ¿Dónde se te puede Bueno, encontrar? se me puede ver sobre todo en el perfil Dami Baila, Dami con Y, con Y, Dami Baila. En mi página web, tengo una página web apenas terminada, damarisechavarria.com. Ahí Bien, está toda la información sobre mis proyectos, Alafia Dancers Training Program y Alafia Dancers Company, que sería el grupo ya coreográfico de ese proyecto. Ahora estoy organizando por varias ciudades vamos a decir que un Alafia on Tour, pero se va a llamar Cuban Soul Bootcamp. ok, Acabo de terminar un Cuban Soul Bootcamp, la primera edición en Madrid. Hice ok, 3 horas de clases, una de cabaret, una de afrocubano y una de timba. Luego, la próxima edición va a ser en junio de este año, siempre en Madrid, pero yo tengo intención de ir girando y de ir buscando nuevos lugares claro, donde efectivamente haya interés por claro. este tipo de formaciones. Son formaciones ya para bailarines que para bailadores, porque voy a dejar la clase de timba porque es algo bien interesante, sobre todo porque es la clase que me da la oportunidad de hacer entender a las personas cómo deben mezclar, cuándo deben mezclar, o sea, el resultado. Voy a dar también, esta vez en Madrid, 4 talleres, uno de técnica de la danza, uno de cabaret para bailarines, ok, para personas que ya quieran realmente usar lo que ya tienen, que sean entrenados, que ya van a usar lo que tienen. Son entrenamiento para bailarines y luego vamos a hacer una clase de afro y una clase de timba que son para todo el mundo, para bailadores, para bailarines, para todo el que quiera. Ya. Entonces Entonces son dos sí. niveles diferentes, Ujú. pero todo en una única fecha. Entonces, si alguien está interesado en la ciudad que esté, te puede contactar para llevarte a ti Sí, con el proyecto. claro, Perfecto. como no. Yo en este momento estoy colaborando con varios maestros. Los maestros de Madrid están en Madrid. Ujú. Pero si hay interés por el formato, yo puedo siempre organizar y yo puedo llevar mis profesores que ya colaboran conmigo desde hace rato Muy bien. y, y hacerlo Muy bien, muy bien. tranquilamente. Para las personas que quieran o que estén interesados de formar parte del proyecto Alafia, ¿tiene que estar solamente ahí en Italia o trabajan online también No, ustedes? realmente los entrenamientos, porque las chicas son de varias partes de Italia. Ujú. Entonces, algunos entrenamientos son online, otros entrenamientos son presenciales. Muy bien. Las clases son una vez al mes, un domingo al mes, cada clase, y son 3 horas de entrenamiento. Muy bien. Entonces, basta comunicarse conmigo y explicar, nos metemos de acuerdo y vamos viendo cómo poder lograrlo. Ok, muy bien. Tengo unas cuantas preguntas para terminar. La primera es, ¿qué significa esencia para ti? Bueno, esencia significa lo que está dentro, lo que está visible, pero también invisible. Todo lo que hace que tú seas tú es tu esencia. Entonces es importante, sí, guardarse, mirarse dentro para poder entender qué tienes tú para dar y qué tienes tú para contribuir en esta comunidad de baile. Porque IFA y yo siempre trato de seguir esa regla. Hay que dejar este mundo mejor de como lo encontraste. Entonces, si tienes algo para dar, esa es tu esencia.
y si lo compartes para bien, pues te va a regresar el bien, porque lo Tumaré lo ve todo. Ashe. ¿Qué mensaje tienes tú para estas generaciones con respecto al baile? Tacto, por favor, Tacto. infórmense, por favor. Traten de tener toda la cultura, traten de saber de todo, no se piensen que ya lo saben todo. Siempre, siempre se aprende algo, siempre se aprende algo y no dejes de ser tú. Ashe. Ashe, sí, señor. Aprender a estudiar, como siempre decimos, buscar el conocimiento para que te lleve al entendimiento y así alcanzarás a la sabiduría. Asheo, sí, señor. Cheo. Muchísimas gracias, hermana mía. Un placer grandísimo. Gracias a ti, corazón. Sí, señor. Nos vemos en la pista. Sí, señor. Muchísimas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Bueno, familia, y así terminamos el episodio de hoy. Espero haya aportado un grano de conocimiento a tu espíritu. También tengo algo que decirte. Si tienes una pregunta, por favor escríbeme a essenceofafrocuban@com. Semanalmente yo elijo una pregunta de ustedes afrocubanos para responderla aquí en vivo. Solamente tienes que escribirme tu nombre y en qué país te encuentras. Y quién sabe, quizás tu pregunta sea seleccionada. También recuerda suscribirte, compartir este episodio con todos los afrocubanos a tu alrededor y dejarme un comentario. Me puedes seguir en las redes sociales, donde estoy ahí compartiendo conocimientos para ti y para todos los afrocubanos que estén interesados en esta cultura tan maravillosa. Nos vemos en el próximo episodio. Aché y bendiciones para ti.